Pues mira, yo diré que soy un mal comedor y me encanta la pizza. Podría estar cenando pizzas todos los días de mi vida. Pero fíjate que es una pizza buena, eso es verdad. Yo soy más de pizza romana que de napolitana, yo soy más de las bajas. Si me salido algo más español, más castellano, pues te diría que los huevos fritos con patata, pero un poquito todo trufa. Eso ya es el toque del chef. ¿Tú en casa cocinas tú o cocina tu mujer? Cocina globo muchas veces, sí, cocina globo. Realmente si yo tengo tiempo cocino yo, y si mi mujer tiene tiempo, prefiero que la haga ella. Porque aparte que la gusta, al final yo lo que no quiero es ahorrar mi trabajo más fuera de casa, ¿no? Ya, por ejemplo, tú se dedica a la medicina, pues claro, si hay que poner una tirita, pues me tiene que poner ella. Pero si se cae el niño, se la pongo yo para quitarle trabajo, ¿sabes? Nada, también abrimos en noviembre del 18. Una semana después de abrir tuvimos la primera inspección Michelin, porque la primera se presenta. Una semana después, llegamos a ver todo, nos dan 7 de 10. Claro, en 2 meses ya habíamos, en 3 meses nos entra en guía. Claro, es que, o sea, fue todo demasiado rápido, ¿no? Llega pandemia, paras 2 años. Nosotros aquí casi sin terraza no queríamos utilizar porque era o lo hacemos bien o prefiero no parar. Yo para eso soy muy cabezón y prefiero arruinarme que hacer mal las cosas. Pandemia en el 20, en el 22 ya nos comunican la estrella, pues es como todo, o sea, fue un proceso muy rápido, ¿no? Con 2 años y medio de pandemia, en 4 años abierto una estrella, pues lo va todo muy rápido. Entonces, claro, mediáticamente, aquí fue como la espuma. Encima lo que también pilló una época muy bonita, justo acaba de ser papá, pero para mí era la época más jodida de mi vida. Porque yo el primer año, yo no veía a mi hijo. Y el segundo dije, no, mira, hasta aquí. Me busco la fórmula de hacerlo, si tengo que estar menos en el restaurante estoy, tenemos que preparar mejor el equipo, pero no puedo perder a mi hijo, ¿sabes? Entonces digo, hay cosas en la vida que yo puedo perder una estrella, pero no puedo perder a mi hijo, ¿no? Me conciencié, buscamos tal, hablé con los chicos, lo entiendo a la perfección, obviamente, que al final mi mujer encima siendo médico, ella tiene muchas guardias, etcétera, gracias a Dios están mis suegros aquí que nos echan un cable, pero si no sería inviable, ¿no? Entonces en ese sentido es cierto que se hace durete y empiezas un poco a asimilar las cosas en el segundo año. Porque creo que aquí estando a nivel de trabajo, nosotros estuvimos durante 1 año lleno todos los servicios, comidas y cenas. O sea, si nosotros aquí damos una media, yo qué sé, 500 al mes, por decir algo, que es la capacidad que tenéis, te damos 500 al mes, pues igual de repente te da 700, 500, 800. Y es que era todos los días, 14 horas pico y pala. Y ahora, por ejemplo, ya tengo 2 o 3 viajes programados para octubre y ahora se empieza a programar con mucho tiempo. Y antes era, te ven la semana que viene y ahora es, en octubre puedes venirte 4 días aquí a Portugal, a México, donde sea, ahora así, pues me cuadra. Pero un poco es eso. Y lo más complicado, obviamente, es, pues eso, familia, trabajo, pues equilibrarlo, ¿no? Al final que tenés compensación.